Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Bien. ¿Me tengo que arrimar más? ¿Ahora mejor? Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy no es uno de esos lunes de la UNED, hoy es miércoles, pero nuestra intención es la misma, seguir difundiendo la ciencia, la cultura y el conocimiento, y lo hacemos con un tema que en las últimas semanas está ocupando los titulares. Bueno, los últimos días el titular no es la economía, el titular es la electricidad, ¿vale? Pero sí que es cierto que en las últimas semanas los titulares de casi todos los medios de comunicación están ocupando, hay una cuestión que está ocupando los titulares, y es la economía. A ninguno de nosotros se nos escapan términos como aranceles, guerra comercial, inflación, cesta de la compra, etcétera. La economía es una ciencia social que estudia cómo las sociedades utilizan recursos escasos para satisfacer las necesidades y los deseos humanos. Se enfoca en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, así como en las decisiones que toman individuos, empresas y gobiernos para asignar esos recursos, y se divide en dos grandes ramas. La microeconomía, que estudia el comportamiento de individuos, empresas y mercados, y la macroeconomía, que analiza funcionamientos de la economía en su conjunto, como el crecimiento económico, la inflación y el desempleo. Pero si hoy nos reunimos para hablar de economía, pero no de esa economía llena de tecnicismos, de gráficos complicados y una jerga que parece hecha para confundir. Hoy vamos a hablar de otro tipo de economía, vamos a hablar de la economía que nos importa, la que vivimos cada día, esa que se cuela en la lista de la compra, en la factura de la luz, en la pensión que llega a fin de mes, o en las decisiones de si conviene ahorrar un poco más o ayudar a un nieto en sus estudios. La conferencia de hoy, titulada Economía de andar por casa, no busca convertirnos en expertos financieros. Su objetivo es mucho más cercano, mucho más útil, entender lo suficiente como para tomar buenas decisiones y, lo más importante, perderle el miedo a la economía, porque entenderla no es cuestión de edad ni de haber estudiado una carrera, es cuestión de tener interés y ganas de vivir con un poco más de seguridad y de autonomía. Durante esta sesión se van a tratar algunos temas esenciales que forman parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida económica diaria. Aunque a veces no les prestemos mucha atención, hablaremos de cómo organizar un presupuesto para saber con claridad cuánto dinero entra, cuánto sale y en qué se nos va. Algo fundamental para tener el control y evitar sorpresas. Veremos la importancia del ahorro, no como un lujo, sino como una costumbre sencilla que puede marcarnos la diferencia cuando aparece un imprevisto. También abordaremos el tema de las deudas, diferenciando entre las que pueden ser útiles, como una hipoteca, y las que conviene evitar, como las que implican intereses elevados. Hablaremos de inversiones, desmitificando la idea de que solo son para personas con mucho dinero. Existen opciones seguras y accesibles, si se sabe dónde mirar. La inflación también estará presente. Este proceso que poco a poco reduce lo que vale nuestro dinero y que conviene tener en cuenta a la hora de planificar el futuro. Trataremos la utilidad de los seguros, que bien escogidos pueden evitar problemas mayores, y por supuesto las pensiones, pieza clave en esta etapa de la vida y sobre todo a las que conviene estar informado para tomar decisiones con tranquilidad. Y bien, para hablarnos de todas estas cuestiones, hoy tenemos a una persona con experiencia, formación y sobre todo con la capacidad de explicar la economía como debe explicarse, con claridad, sencillez y sentido común. Manuel Ibáñez Pascual, a quien quiero, tanto personal como en nombre del aula de la UNED de ELA, expresar mi agradecimiento por su predisposición y ofrecimiento para ofrecer a todos vosotros esta interesante conferencia. Pero antes de darle paso, vamos a saber quién es Manuel Ibáñez. Es economista, docente y asesor con una trayectoria sólida y comprometida, nacido en Elda en 1955, que ha dedicado su vida profesional a la enseñanza y al acompañamiento económico tanto en el ámbito privado como en el público. Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la UNED, ¿no? Somos muchos los que hemos estudiado en la UNED, que se certificó como auditor censor jurado de cuentas
y ha seguido formándose a lo largo de años, incluyendo estudios en la Universidad de Edimburgo. Fue fundador de la asesoría SERTEM, ha impartido clases en secundaria, entre otros institutos, el IES La Melva. También ha sido docente en la universidad, concretamente en la UNED, y en jornadas de formación empresarial ha escrito libros y artículos sobre contabilidad, economía local y sector productivo, y ha colaborado activamente con instituciones públicas. Ha sido concejal de Economía y Empleo en nuestra ciudad y también fue portavoz del Grupo Municipal de Compromís. Actualmente, aunque jubilado, sigue vinculado a distintos proyectos educativos, sociales y políticos, y es un buen ejemplo de compromiso social, y ese buen ejemplo es la conferencia que va a impartir a continuación. Su conocimiento técnico, su experiencia docente y su sensibilidad social le convierte en una persona ideal para hablarnos hoy de economía con los pies en la tierra. Por lo tanto, demos la bienvenida a Manuel Ibáñez y empecemos este recorrido práctico por la economía cotidiana. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a José Manuel por haberme acogido en esta casa que es la UNED, con lo cual para mí tiene un doble sentido. Aparte de dar la conferencia, vuelvo a la casa donde inicialmente me dieron la formación. Es decir, yo estudié en la UNED cuando estaba trabajando en una entidad bancaria y entonces gracias a la UNED pude estudiar esta carrera. Es decir, es una demostración de que lo público crea igualdad de oportunidades. Luego mi trayectoria, pues como muy bien ha dicho José Manuel, pues ha ido desde el mundo bancario, empleado de banca, luego asesor de empresas, con SERTE, que lo fundamos, y finalmente como profesor. Bien, y entonces lo que yo voy a decir aquí es precisamente un fruto, un compendio de todo este bagaje que he tenido a nivel de esto, con una finalidad, y es que se pueda entender. Es decir, para mí no es tanto decir lo que tengo que decir, sino cómo decirlo. Porque evidentemente siempre cuando hablamos de historia, cuando hablamos de literatura, pues esto es más llevadero. Entonces yo lo que sí que pido es que tengan paciencia. Es decir, si algo no se entiende o algo no esto, pues siempre queda el turno de preguntas, ¿no? Para decir, oye, mira, esto no me aclaro yo lo que estás diciendo. ¿Vale? Y nada, sin más preámbulo, vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, el título tiene el porqué. Como ya he dicho, quiero acercar estos conocimientos que ha dicho José Manuel al público en general, el público que puede. Bueno, cuando me vino esta idea de economía, lo primero que se me ocurrió, ahora que estamos en el mundo de la inteligencia artificial, es preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? al GPT-4, en fin, ¿qué entendía esto por economía dada por casa? Y en esto me dijo esto, claro, dice, la economía por dentro de casa se refiere a la gestión de recursos y finanzas en el hogar de manera sencilla y práctica. He aquí algunos puntos. Bien, señala ahí 8 puntos. Presupuesto familiar es fundamental para un presupuesto que te ayude. Gastos fijos y variables. Conocer los diferentes gastos fijos y variables de la economía familiar ayuda a gestionar mejor tu economía. La importancia del ahorro. También el hecho de las compras inteligentes, comparar precios, buscar ofertas y dice ahí de productos de marca blanca, que son más baratos. También es útil hacer una lista antes de ir al supermercado para evitar compras impulsivas. Luego habla de la planeación de comidas y esto tiene una doble finalidad, es decir, parece que ¿por qué señalar la planificación de comida y no señalar otra cosa? Ahora veremos el porqué. Y luego habla de las deudas, la importancia de cómo hacer las deudas y al mismo tiempo pues, que no sean gravosas, ¿no? Porque cuando adoptamos deudas pagamos más de lo que vale el producto. Entonces, evidentemente, es una decisión que hay que meditar. Y luego el apartado de educación financiera. Educación financiera es fundamental. Actualmente la educación financiera ya está en los colegios, es decir, en enseñanza secundaria y en bachillerato ya existen asignaturas de economía de empresa, existen asignaturas de economía que hace que las nuevas generaciones pues, tengan conocimientos que las nuestras no han tenido. Entonces, esto es una laguna que yo he notado, porque claro, a lo largo de mi vida, que ha sido también un motivo por lo que he hecho esta conferencia, mucha gente me ha preguntado, ¿no? Oye, tengo que pedir un préstamo, ¿dónde lo pido? ¿Qué es lo que hago? ¿Me tengo que comprar una casa? ¿Me tengo que comprar un coche?
Entonces me da cuenta que evidentemente si tuvieran conocimientos financieros que sean elementales, ellos mismos se darían cuenta de cuál es la alternativa más idónea, ¿no? Entonces, en este sentido, yo veía ahondar también en este tema de educación financiera. Y finalmente, pues evidentemente, los presupuestos, si se hacen y luego no se contrastan con la realidad, sirven de bien poco. Es decir, si te molestas en hacer un presupuesto anual de tus gastos o mensual, pues al siguiente mes o al siguiente año tienes que contrastar si lo has cumplido o no lo has cumplido, porque si no, no tiene sentido. Bien, en función de esto, lo primero que hice, pues bueno, me voy a hacer un presupuesto familiar. Entonces yo me hice un presupuesto familiar donde aparecen ahí el mismo criterio que me está señalando en la inteligencia artificial. Los ingresos, considero una familia que tiene 2 miembros y tiene hijos en edad escolar. El sueldo son 2 personas, 1.500 euros cada una, 3.000 euros, por 14 pagos, 42.000 euros. Los gastos, pues aquí aparecen, el recibo de préstamo o alquiler, si está pagando una vivienda 700 euros o está pagando un alquiler, pues 700. Bueno, yo he considerado luz, agua, gas, cuota de la comunidad, impuestos, etcétera, 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 como bien. En fin, total gasto fijo. No voy a detener mucho porque evidentemente es tiempo muy limitado y entonces si luego algo no se entiende, como he dicho antes, se pregunta, ¿eh? Bien, total de gastos fijos 29.520, es un ejemplo. Las variables ha incluido, pues eso, calzado y pongo ahí que evidentemente una parte es anual, que todos los años hay que acometer, y otra puede ser variable. También he puesto juguetes, comida, incluso lo que pagamos de los moros y cristianos, ¿no? Y lo que destinamos a ONG, ¿no? Que también es una partida en este pueblo muy considerable, ¿no? Final, coste variable 11.000. Bien, si vemos el resumen, vemos que de los ingresos, el total de gastos son 97, pero la variable que más me interesa señalar es los gastos fijos. Es decir, en este sentido, los gastos fijos, que son 29.000, se llevan el 70% del presupuesto. Es decir, vigilar esos gastos fijos, evidentemente, da buenos resultados en la economía familiar. Pero es que si nos centramos más en estos gastos fijos, veremos, sí, mejor así. Bien, si observamos el componente de gastos, vemos que en las partidas que hay 2 cantidades que resaltan, es decir, el recibo de préstamo y el alquiler y los gastos de comida. Evidentemente, esto me dio pie a hacer esta tabla. En esta tabla podemos observar evolución de los gastos fijos y margen con respecto a los ingresos. Bien, en el punto 1, la llamada 1, es el ejemplo que he puesto. 42.000 euros, 29.000 en fijos, el préstamo se lleva un 8.400 y la comida 10.800. Es decir, estos 2 conceptos se llevan el 46% del presupuesto. Queda para el resto, gasto variable y ahorro, 12.000 euros. Claro, si somos una economía más boyante y tenemos un ingreso, por ejemplo, de 50.000, la cosa pinta mejor. Es decir, los gastos fijos ya no suponen un 46, ya suponen un 59%, han bajado 20 puntos, han bajado 11 puntos, ¿de acuerdo? Y los gastos de préstamo y comida de ese 46 ha pasado a 39. Bien, luego aquí... Sí. Sí, ¿vale? Bueno, vamos a ver, bueno, si ahora nos fijamos en el otro lado, si nos fijamos aquí y baja a 35.000, pues los gastos fijos es un 84% y los préstamos y comida pasan un 55%. Pero si bajamos a lo que es el salario mínimo interprofesional actual de 1.184 euros,
multiplicado por 14 pagos y por 2 personas, que no son poca gente la que diga así, pues evidentemente nos queda bien poquito para lo demás. Es decir, los gastos fijos se comen casi el 90%, mientras que y el recibo perdón, la comida y los préstamos, el recibo de préstamo o alquileres se llevan los 26%, es decir, casi un 60%. Este cuadro, aunque indica cosas, está indicando una cosa muy importante, y es precisamente a nivel político, por ejemplo. Es decir, muchas veces la inflación no sube, pero suben los alimentos. Tuvimos un caso cuando las elecciones de Estados Unidos, no con Biden, él venía de una situación de crack de la economía con la pandemia, los precios subieron mucho, y aquí en España también, y entonces eran altos los precios y fundamentalmente los precios de las cestas de la compra. Y esto puede derribar gobiernos. Puede derribar gobiernos por una razón importante. En este caso, para la gente que cobra menos, supone una cuarta parte de su presupuesto. Bien, seguimos adelante. Bueno, siguiendo esto, pues vamos a avanzar. ¿Qué resaltaríamos del presupuesto familiar? Bien, hemos visto que la mayoría son gastos fijos. ¿Y qué podemos hacer? Pues evidentemente a la hora de comprar, pues dónde comprar, luego hablaremos también de eso. El préstamo, la mejor oferta, volveremos a hablar. La luz y el IBI, pues evidentemente tener luces LED, apagar luces cuando nos acostamos, tener tabletas, ¿no?, para que los stand-by no existan. Son cosas que parece que no, pero hacen cosas. Y ahí señalo lo que las placas solares reducen el IRPF y el IBI. Es decir, esto es una cuestión importante porque parece que no le damos la suficiente importancia. Pero si tienes la posibilidad de poner placas solares, vamos a suponer placas solares, 11 placas solares, te lo pones en tu vivienda, unifamiliar, bueno, que viene en un piso lo tiene un poquitín más complicado, ¿no?, pero también se puede estudiar. 11 placas solares puestas puede costar unos 6.000 euros. Bien, el Estado un 40% te lo da en la declaración de renta del año siguiente, que te lo deduce de lo que has pagado de retenciones. Es decir, que los 6.000 euros se convierten en 3.600. Pero si es que además te reducen el IBI durante 4 años, pues la cuestión de 6.000 euros pues se está quedando no llega a 3.000 euros. Yo creo que vale la pena estar 25 años sin pagar luz. Bien, esto es una cuestión que habría que tener en cuenta. Con respecto a los seguros, en fin, los seguros, esto ya ahora lo veremos, es un mercado oligopolista, es decir, los que existen tienen una guerra de precios terribles. Entonces, cuando nos contratan por primera vez, nos ponen un precio muy baratito, ¿no? Pero resulta que luego, sin darnos cuenta, nos están subiendo y efectivamente, y si no estás atento, pues te están sacando dinero, ¿no?, en ese sentido. Por eso es conveniente, yo he puesto hoy agentes. Es decir, existen agentes de seguros que miran por ti. Es decir, ellos tienen una cartera de diferentes empresas y ellos te van cambiando el seguro en función de cuál es el más barato y tú no lo tienes que preocupar. Y es una forma también de ahorrar, ¿vale? La gasolina, revisiones del coche. Bueno, aquí pongo algo que es alternativas que existen, es decir, caminar ahorra gasolina, ir en bici ahorra gasolina, transporte público ahorra gasolina. Y el tema del coche eléctrico, pues también es una cuestión que ahora no voy a contemplar porque luego hablaré de él. Bien, para consumir más eficiente, pues evidentemente hay que examinar la oferta, comparar precios y una cuestión que es reparar o comprar bienes de segunda mano, que también ahorra, ¿vale? Es decir, muchas veces compramos cosas y las tenemos y las podemos reparar. Y esto es una cuestión que no solamente te ahorra, sino al mismo tiempo va con el medio ambiente. Es decir, elimina residuos que luego van a la basura. Otro aspecto a tener en cuenta en los gastos, en las compras, es a la hora de invertir, la inversión en futura y cómo financiarlas. Cuando compras una casa, un coche, electrodomésticos, pues evidentemente hay que decidir cómo lo vas a pagar, o bien con deuda, o bien con tus ahorros. En el caso de las deudas, pues hay que determinar si lo haces con crédito o lo haces con préstamo. Por ejemplo, José Manuel lo ha señalado. Muchas veces tiramos de tarjeta de crédito en el sentido de crédito, es decir, no estamos disponiendo de nuestro efectivo. Eso es carísimo. Eso es carísimo. Si no tienes efectivo propio, es más rentable ir a una entidad bancaria y decir, quiero un crédito,
y negocias el tipo de interés que te van a poner. Y no la tarjeta de crédito, porque eso es muy caro, ¿vale? Con respecto a los préstamos, pues también se podría decir, en el caso de las deudas, ya lo he dicho, tener presente la correspondencia. Bueno, esto lo que quiere decir que no es lo mismo comprar una lavadora que te va a durar 7 años, entonces no tiene sentido financiarlo con un préstamo a 20. Ni tan siquiera a lo mejor pagarlo al contado, depende del coste de oportunidad, que también hablaremos de él. Si compras una casa, sí que tiene sentido, porque una casa va a durar muchísimo. O compras un coche, pues hay que adecuar la inversión a la vida útil que tiene ese bien. Esto es una norma que siempre da buenos resultados. Y fijarse, dice ahí, en los documentos de las deudas, las letras de cambio aceptadas. Esto lo voy a ver luego en otra transparencia. Y luego habla finalmente de desviaciones de ingresos y gastos en los presupuestos, lo que ya he dicho antes, hay que tenerlos presentes. Y luego, pues, lo que hemos comentado también, la formación económica y financiera, la educación financiera, que aquí también vamos a intentar dar algunas pinceladas. Porque estamos en una economía mixta de mercado. ¿Y una economía mixta de mercado qué es? Que cualquier sistema económico intenta resolver 3 preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y para quién va a ser el producto de lo que se produzca? En la economía mixta de mercado, no es economía de mercado, porque en la economía de mercado el Estado casi no tiene presencia. En la economía mixta de mercado o social de mercado, el qué producir lo deciden los consumidores. El cómo lo deciden las empresas con la competencia. Y el para quién lo define la renta de los consumidores. Y el Estado tiene 3 funciones fundamentales, que regula la economía, la estabiliza y la redistribuye, que volveremos a él más adelante. Bien. Con respecto a la letra de cambio, yo quería señalar aquí algo que me ocurrió a mí cuando estaba en el banco. Me vino una señora, mire lo que me ha pasado. Resulta que me han mandado una letra que la tengo aceptada, es decir, tengo aceptada, ahí donde se aceptan las letras, el librado, la tenía aceptada, está aquí el librador, se lo había librado y esa señora que lo había aceptado se había comprado unos electrodomésticos y resulta que tenía el dinero y fue a la tienda de electrodomésticos y pagó los electrodomésticos, pero no hizo una cosa, no recogió las letras. Y al no recoger las letras, pues las letras seguían circulando. Y claro, pues la había negociado en el banco y le habían anticipado el dinero. Cuando llegó el vencimiento, había que pagarlas. Y no se podía negar a pagarlas, tenía que pagarlas. Y efectivamente las pagó, porque como eran con gastos, se hubieran protestado y el protesto de una letra de cambio, cuando es con gastos, eso es ejecutivo. Es decir, no hay juicio que valga. Con eso se va y te embargan. Luego es muy importante que cuando se firme algo, se sepa lo que está firmando y si es una letra de cambio, si lo quieres pagar con antelación, recoge la letra y rómpela o guárdatela. Nunca la dejes circulando, ¿vale? Estas son cositas. Bueno, ahora voy a decir unas cuantas cosas rápidamente, no me puedo extender mucho, con el tema de las compras inteligentes, que es el segundo punto que quería abordar. En fin, ¿cómo es la competencia en los mercados? Pues podríamos decir que la competencia en los mercados es de 4 tipos. La mejor para todos los consumidores sería la competencia perfecta, donde hay muchas personas que quieren meter productos, no hay grandes diferencias entre unos y otros, los productos son homogéneos y hay mucha competencia en precio. Bien, comida en los mercados, ropa y calzado, material escolar, limpieza, material de hogar, cosas que hemos visto antes en el presupuesto. Aseo personal, cambio de aceite, reparación del coche, comida fuera del hogar, agencia de viaje, que son, vamos a sitios, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y hay una gran competencia. Luego está el oligopolio. Esto es lo que abunda muchísimo y cada vez más, porque el sistema capitalista, la agrupación de capital, hace que los oligopolios sean los mercados más abundantes. Es la tendencia. Hay pocos que compiten, siguen siendo, no hay una gran diferenciación en los bienes y servicios que ofrecen, más o menos son muy parecidos, y lo que hay es una competencia en precio menor que la competencia perfecta. Pues está el tema de los hipermercados, todos sabemos la guerra que hay, ¿no? Con un hipermercado, una oferta, el otro con la otra, tal y cual, pues esto es un oligopolio, ¿vale? Y cuando vamos a comprar, pues sepamos que estamos en un oligopolio, ¿vale? Cuando vamos al mercadillo, pues estamos en una competencia perfecta. Y si hay un solo vendedor, un solo oferente, y claro, al estar solo no hay diferenciación del producto, es el que lo ofrece, pues evidentemente este tiene el control del precio. Y como tiene el control del precio, pone el precio que le da la gana.
porque estamos en economía de mercado. Pero esto no es así, porque normalmente los monopolios están regulados por el Estado, entonces pone límites. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, que es el Estado, el agua lo gestiona una empresa municipal, en fin, el tema de ITV, etcétera, que aunque sea privado, en este sentido, antes era público. La competencia monopolista. Bueno, este mercado tiene mucho interés, porque es el mercado donde parece que hay competencia, pero realmente no la hay. Es el tema de las marcas de prestigio. Es decir, hay gente que se compra un móvil y una marca bien conocida, ¿verdad? Y aunque valga el triple, se la sigue comprando. Y no le importa que sea más caro. ¿Por qué? Pues porque estamos en un mercado de competencia monopolista. Es decir, cada empresa tiene su segmento de mercado donde hay fidelidad de esos consumidores. Y evidentemente eso es el ideal de las empresas. El ideal de la empresa es lograr que tu producto sea diferenciado en el mercado y no tengas que sufrir la competencia. Bien, ¿qué es lo que impide que las empresas compitan? Pues lo que impide que las empresas compitan, fundamentalmente, yo he señalado unas barreras naturales que surgen en el mercado de una forma natural. Por ejemplo, hablo de mercados limitados. ¿Qué son mercados limitados? Pues mercados donde hay poca demanda. El tema de los aparatos auditivos, la ropa laboral o personas concurrentes, ¿verdad? Pues al haber pocas personas, pues no hay mucha competencia y evidentemente pues es una ventaja para el que vende, ¿no? Política discriminatoria de precios, la guerra de precios, esto que señalaba antes, de los oligopolios, ¿verdad? Esto es una forma de crear barreras de entrada. Es decir, si tú te pones un precio lo suficientemente bajo, pues si tú eres un pequeño comercio no puedes entrar. Ya no puedes entrar, te expulsan del mercado. La economía de escala, las grandes empresas, claro, tienen una posibilidad de producir mucho, grande escala, y lógicamente los costes disminuyen. Y esto hace una barrera de entrada. Impide que, si no tienes la inversión mínima necesaria para competir en ese mercado, evidentemente te tiran fuera. Los coches, en fin, muchos elementos. Mercados diferenciados, que es lo de la competencia monopolista, ¿no? Es otra forma de poner barreras. Y finalmente la tecnología exclusiva o avanzada, que también es una barrera. Si tú no sabes cómo hacer un producto o esto, pues evidentemente no puedes competir. Bien, luego están las barreras artificiales, que es la que era el Estado, patentes y marcas. Cuando tú inventas algo, el Estado te da una licencia para explotar durante 20 años. Las concesiones administrativas, ¿no? El colegio de mi instituto era un monopolio. Era un monopolio porque nadie le hacía la competencia. Claro, pero ¿qué ocurría? Que el consejo escolar le marcaba un límite de precios que no podía subir. ¿Por qué? Pues porque no había competencia. Eso es lo que hace el Estado cuando no hay competencia. Precio y mercados regulados, pues ahora actualmente tenemos un precio de alquiler que está regulado, ¿verdad?, para este tema. Y las empresas públicas monopolistas, que las crea el Estado por diferentes cuestiones, gestión del puerto, RTV, etc. Bien, hay límites, pues los límites de las barreras de entrada, pues estaría en la medida que todo producto o servicio que queremos comprar siempre tiene algún sustitutivo. Si vas al autobús y es muy caro, pues te vas en metro. Y si en coche la gasolina está muy cara, porque eso pues, hace lo contrario, ¿no? Limitaciones de los presupuestos. Pues si te sube mucho el precio, siempre te queda la opción de no comprar. Y finalmente, los beneficios extraordinarios que sacan los monopolios, los monopolios, pues evidentemente hace que al haber tanto margen de beneficios, pueda entrar más gente a competir en ese mercado. Bien, finalmente, en resumen, dentro de este apartado de compras inteligentes, comprueba que lo que buscas te hace falta. Cuenta hasta 10, medita lo que quieres comprar. Ten en cuenta el coste de oportunidad. Esto es una cuestión que ahora entraré más dentro del asunto. Es decir, cuando compramos algo, siempre hay que pensar qué podría haber hecho con ese dinero que lo utilizo aquí. Porque resulta que al utilizar ese dinero en esa inversión, en esa compra, estás dejando de comprar otras cosas. Y esto es lo que se denomina en economía el coste de oportunidad. Bien, una lista de lo que quieres comprar ayuda a no equivocarse, identificar el tipo de mercado donde vamos a consumir, eso también ayuda. Antes de comprar, dar una vuelta para observar los productos y precios. No es lo mismo cometer un error en la compra de un kilo de tomate que la de comprarse un coche o comprarse una casa. Luego hay que meditarla mucho más. La compra de un bien de última tecnología tiene un precio mayor que cuando madura. Es decir, esta idea de los televisores, cuando salió el primero me lo compro, pues evidentemente sabes que esto lo vas a pagar más caro.
porque cuando madure y las economías de escala se produzcan economías de escala, se refiere a la producción en masa, pues claro, los costes han bajado, el precio baja en el mercado. Hay competencia, entonces baja en los mercados. Y finalmente, a la hora de comprar, no solamente importa el precio, sino también la calidad, el diseño y la huella ecológica en el producto. Bien, entrado ya a este punto, pasaríamos al punto 3. Perdonad que vaya un poquitín rápido porque es que tenemos el tiempo limitado. Bien, ¿dónde y cuándo invertir? Y yo me voy a centrar concretamente en dos inversiones significativas, que son la vivienda y los coches. En primer lugar, la vivienda, en los precios. ¿De qué dependen los precios de la vivienda? Pues depende de la coyuntura económica, evidentemente. No es lo mismo crecimiento, auge de la economía que recesión y crisis. En los primeros casos los precios son más altos que en los de abajo. Pero también hay que tener en cuenta la inflación. No solamente porque cuando hay precios que suben, de forma generalizada, las viviendas son más caras, sino porque el tipo de interés también es más caro. Por una razón que ahora también acometeré. Hay otra variable que tiene este mercado es mercado de oferta limitada. Mercado limitada, ¿qué significa eso? Pues que cuando se adquiere una casa se hace sobre un terreno y eso es escaso. No es lo mismo ir a comprarse un apartamento en primera línea de playa, en segunda que en tercera o una periferia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la escasez. Es mucho más escasa la primera línea de playa y, lógicamente, eso tiene repercusión. No solamente en el precio, sino luego en la revalorización que va a tener esa inversión. Se va a revalorizar mucho más rápido porque en la medida que se cubra toda la línea de playa, pues evidentemente hay una especulación. Otro aspecto que, que hay que tener en cuenta con la vivienda, los sencillos cercanos, lo que se denomina en economía externalidades positivas. Es decir, si hay supermercados cerca, parques, acceso rápido a autovía, polideportivo, algo que es de sentido común. Externalidades negativas, que eso hacen que no quieras comprar, y zona deprimida o en expansión. El coste de oportunidad que he señalado antes. Bien, aquí he puesto un ejemplo para que se entienda un poquitín mejor. Bien, una persona o una familia vive en un barrio periférico y tiene tres opciones. Mejorar su vivienda, adquirir una nueva en un barrio más céntrico o comprarse, como he dicho antes, un apartamento en la playa. Evidentemente, cualquiera de las decisiones tiene un coste de oportunidad. Si yo mejoro la vivienda, evidentemente el coste de oportunidad es no me puedo comprar la vivienda en el centro o no puedo comprarme un apartamento en la playa. Y lo que más se te satisfaga en segundo lugar es el coste de oportunidad, que no has podido acceder a él. En el segundo caso, adquirir un barrio céntrico, pues evidentemente no accedes a un apartamento en playa. Y en tercer lugar, adquirir un apartamento en la playa, el coste de beneficio pues significa esto. La ventaja de vivir en el centro, una casa habitual, no lo puedes hacer. En fin, voy a señalar un ejemplo aquí, que hace muchos años un amigo tenía un dinero, ¿no?, y vivía en un barrio periférico. Y era una persona que le gustaba mucho ir a la playa, que le encantaba la playa. Y me dijo, Manolo, ¿qué es más conveniente? ¿Me compro una casa aquí? Y yo digo, hombre, pues está bien, cómprate una casa, pero a ti te gusta mucho la playa. Y ahora estamos en una situación de recesión económica, es decir, los precios son bajos y los tipos de interés también. Entonces, pues quizás ahora es el momento de comprarte un apartamento en la playa. Porque con el tiempo se va a revalorizar muchísimo más que se pueda revalorizar una casa aquí en el pueblo. Efectivamente lo hizo y acertó. Son aspectos que hay que tomar en cuenta. El coste de oportunidad. Bien, otro aspecto, el tipo de interés en las viviendas. Bien, antes de tomar una decisión de pedir un préstamo, pues hay que mirar varias entidades y comparar el TAE. El TAE no es el tipo de interés, el TAE es lo que efectivamente te cuesta. Esto es algo que todos más o menos sabemos. Cuando una entidad financiera te concede un préstamo, lo primero que mida, antes de los avales que llevas, es si vas a poder pagarlo o no vas a poder pagarlo. Es decir, lo que se llama la solvencia. Y si pasas ese primer filtro, seguimos adelante. ¿Qué utilizo? ¿Dinero propio o pido deuda o préstamo? Bueno, en este sentido también hay que valorar el coste de oportunidad. ¿Por qué?
Os voy a contar otro caso de otra persona que vino a preguntarme, mira, tengo un dinero, me voy a comprar una vivienda, ¿vale? Y voy a pedir el 50% de préstamo y el 50% lo voy a pagar en efectivo. Y yo le dije, no, es mejor que pidas un 90% si te lo dan y el 10% lo pagas tú. Bueno, y ¿qué hago con el dinero restante? Lo puedes utilizar en otras cosas. ¿Por qué? Le aconsejé eso. Le aconsejé porque estábamos en los intereses cerca del 0% de las hipotecas. Y había una forma, porque claro, si el dinero no lo utilizas, pues tampoco es así, ¿no? Que sea muy poco el tipo de interés, pues evidentemente hay que pagarlo. Entonces esta persona lo que hizo es que lo invirtió en una vivienda que le costó más económica, que estaba en una zona de alta demanda de alquiler. Y entonces esta inversión le produjo unas rentas que le sirvió para pagar los intereses. Bien, la coyuntura que se avecina, ya lo estoy apuntando. Es decir, si estamos en una situación de inflación, los bancos centrales son los bancos de bancos. Es decir, los bancos, como hacemos nosotros, cuando necesitan dinero, acuden a un banco. Y ese banco es el Banco Central. El Banco Central le da préstamos a los bancos y se lo sube o se lo baja según le interese la política monetaria. ¿Vale? Si estamos en recesión y la economía no crece, pues evidentemente es de sentido común que los intereses no suban, sino que los intereses bajen. Y el Banco Central se lo presta más barato a los bancos y al prestárselo más barato a los bancos, pues los consumidores también nos beneficiamos de esto. Si es al revés, si estamos en una situación de inflación, pues evidentemente subirán los tipos de interés a la hora de pedir ese préstamo. Los avales y garantías que aporte, esto es importante. Hay que tener en cuenta que cuando se avala un banco, cuando se avala un préstamo, es solidario. Es decir, cuando el banco quiere cobrar un impagado de un préstamo, no tiene la obligación de ir contra los bienes del prestatario. Puede ir contra quien quiera. Contra el prestatario o puede ir contra los avalistas. Aquel que sepa que tiene más bienes para poder cobrarse. ¿Vale? Y luego, si van como tú como avalista vienen a embargarte los bienes, tú ya te buscarás la vida, ¿no? O bien para decirle al prestatario que lo pague, o bien demandarle judicialmente para cobrarte lo que te han estafado. Bien, el tema del tipo de interés. ¿Qué tipo de interés poner a esa hipoteca? ¿Fijo o variable? Bueno, yo en este sentido me he molestado aquí en hacer una tabla donde podemos ver la evolución del Euribor. El Euribor es el tipo de interés que se pescan los bancos entre sí y sirve de referencia para colocar los tipos de interés de los préstamos y créditos. La tendencia, como hemos visto, en fin, desde la crisis de 2008 hasta la pandemia, más o menos este tramo, como vemos, los tipos de interés interbancario han bajado, ¿verdad? La tendencia es bajada. En este tramo que hay aquí, que es de subida del tipo de interés interbancario, es posterior a la pandemia. ¿Qué ocurrió después de la pandemia? Lo que ocurrió después de la pandemia es que hubo un crack de oferta. Es decir, había problemas en los mercados para suministro de bienes y servicios. Y todo, claro, los precios se dispararon. ¿Qué hizo el Banco Central Europeo? Pues subir el tipo de interés. ¿Para qué? Para frenar la economía. ¿De acuerdo? En este periodo, es curioso, ¿se me escucha bien? Bien, es curioso en este periodo observar una cosa. Es decir, los tipos de interés están bajando, pero no sé si nos acordamos, es un periodo donde nos rescataron. Es decir, nos rescataron y nos dieron 51.000 millones a los bancos para... Claro, esto no se da graciosamente, esto hay que devolverlo. Y Bruselas, la Unión Europea, dijo, vale, para devolverlo tenéis que hacer lo siguiente. Tenéis que vender las empresas públicas, tenéis que subir los impuestos, disminuir el gasto público para que yo tenga dinero para que me podáis pagar esto. ¿Eso qué produjo en la economía? Pues produjo una desaceleración de la demanda agregada, es decir, el Producto Interior Bruto no crecía muy rápido. Y como en la política fiscal, esta que acabo de explicar, es contractiva de la demanda, lo que hace el Banco Central Europeo es que la compensa. ¿La compensa cómo? Si por un lado te estoy diciendo
que no metas dinero en la economía porque los impuestos aumentan, porque no voy a gastar más en subvenciones, en ayuda, etcétera, 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 pues tengo que compensar eso. ¿Cómo lo compenso? Bajo el tipo de interés. Y de esa forma incentivo el consumo, incentivo la inversión, al hacer los tipos de interés baratos. Bien, vemos aquí otro gráfico interesante, donde vemos las operaciones de hipoteca que se han hecho en interés fijo desde 2009. Las operaciones de interés fijo, como vemos, ha ido aumentando continuamente y los de interés variable pues han ido bajando. Aquí hay un cambio en este punto, que es el tema de cuando el crack que hay de la pandemia. En fin, ¿qué es lo que hace que los bancos tengan interés en poner un interés fijo y los consumidores? Pues es evidente, es evidente. Si el tipo de interés está bajo, ¿tú qué quieres? ¿Variable o fijo? Quieres fijo, porque el tipo de interés está bajo. Y como está bajo, no solamente lo quieres fijo hoy y año que viene, lo quieres 20 años. Entonces, firmas un contrato a tipo de interés fijo. Pero claro, si en este periodo, como hemos dicho, han subido los tipos de interés, cuando vas a realizar una operación de hipoteca y te dice que el interés ya no es al 0,5, sino que es al 4%, dice uno, dámelo variable. Luego, evidentemente, conforme estén los tipos de interés, fijo o variable, aunque la tendencia, como vemos, es interés fijo. Bien, aquí he señalado otra cuestión, que es el tema de la vivienda. Un artículo, a ver, así, aquí. Un artículo que habla de la problemática que hay entre la vivienda de alquiler y comprar una vivienda. Y que este señor, lo que dice Ricard Garriga, lo que viene a decir es que con los tipos de interés actuales, pagando 700 euros en Madrid, pues tendrías acceso solamente al 0,3% de la oferta que hay de viviendas. Mientras que si pides un préstamo, tendrías acceso al 11% de las viviendas. Si pagaran 1.000 euros de letra o de alquiler, la oferta de alquiler subiría al 8,4, es decir, podrías acceder al 8,4 de la oferta de viviendas en alquiler. Pero si te compras la vivienda, y pagas el tipo de interés al 2 y pico, incluso a un 80 que ellos señalan aquí, tendrías acceso a la cuarta parte de los pisos de Madrid. Como vemos, el tema de alquilar o comprar en este país sigue siendo interesante si los tipos de interés son bajos, a comprar más que alquilar. Bueno, y cambiamos de tercio y hablamos de los coches. Bien, en primer lugar, los coches son una inversión que pierde valor con el tiempo. Los coches eléctricos han revolucionado el mercado. Bien, aquí voy a hacer un símil, lo que se llama un isomorfismo, es decir, vamos a trasladarnos en el tiempo y vámonos a principios del siglo XX. ¿Vale? Principios del siglo XX, ¿qué ocurría? Pues principios del siglo XX lo que ocurría es que la gente se movía con carros tirados por bestias, fundamentalmente era la forma de vendirse. Y los coches, pues era una cosa, innovación tecnológica nueva, que eran caros y poca gente podía tener acceso a ellos. ¿Qué ocurrió a continuación? Pues que el mercado de segunda mano se supone que en aquella época de los carros tirados por bestias, pues al no saber qué tienes que hacer, si comprarte un coche con motor o comprarte un carro porque está muy caro y al mismo tiempo no sabes lo que va a pasar, pues te compras de segunda mano un carro, ¿verdad? ¿Y esto cuándo cambia? Pues cambia cuando Ford hace una producción de coches estandarizada y los coches de ser caros pasan a ser baratos. Y cuando pasan a ser baratos, pues evidentemente es un proceso en el cual ha durado 100 años, donde ahora no vemos ningún carro por ahí. Pues esto es algo parecido a lo que puede ocurrir con los coches eléctricos. Bien, los coches eléctricos ha sido una revolución dentro del mundo tecnológico del motor. Hay muchas teorías sobre ello, pero evidentemente es algo que parece ser que ha venido para quedarse. Y puede ocurrir lo que acabamos de decir con esta analogía, ¿no? Que estamos en el primer proceso, estamos hablando de 100 años, esto será mucho más rápido, porque las tecnologías van mucho más rápido. Lo normal es que dentro de unos años, pues evidentemente los coches sean eléctricos y ahora nos encontramos en que los coches de segunda mano son muy caros.
¿Pero por qué son muy caros? Son muy caros porque hay más demanda que oferta. ¿Por qué? Pues porque la gente no sabe lo que hacer. Y los coches de segunda mano han subido de precio. Al mismo tiempo, hay mucha gente que se sigue comprando los coches tradicionales, híbridos, o bueno, híbrido ya no es tradicional, es un coche ya que es semilimpio. Y esto, lógicamente, es una perturbación del mercado que a la larga se solucionará. Bien, esto queda demostrado. Bien, yo me he molestado en poner esto. Bien, esto es una noticia que yo saqué donde queda contrastado esto que acabo de decir. Por ejemplo, en el 2005, el año pasado, la venta de turismos fue de 1.016.000, un 7% más que el año anterior. Pero es que los turismos eléctricos subieron muchísimo menos, 1,9. Es decir, no se sabe lo que va a pasar con esto. Supone un 11,4% y evidentemente no es mucho. Pero fijaros en los coches usados. ¿Lo dejo? Fijaros en los coches usados. Los coches nuevos subieron un 7,1, pero los coches usados subieron un 7,2 y se vendieron en España el año pasado 2.242.000. Evidentemente esto va en esto que estamos diciendo, es decir, estamos en un momento de transición donde el coche usado no tiene sentido que esté subiendo de precio de esta forma, ¿no? Esto también queda contrastado con el tema de los precios. Los precios según el Instituto Nacional de Estadística, de los vehículos nuevos, subió un 1,1, muy inferior a lo que es la inflación, el 2,6. Pero fijaros los precios de los coches usados. El precio medio subió un 5,8%. ¿Vale? Lo otro era del volumen de unidades y estos son los precios. Hay una subida mucho mayor de los coches usados porque hay más demanda que oferta. Es decir, hay un exceso de demanda. Y cuando en un mercado se produce un exceso de demanda, lo que viene a continuación es subida de precios. Bien, y ahora entramos en el tema del ahorro. Bien, el tema del ahorro es otra variable que yo quería tocar en este tema de educación financiera. El ahorro. Bueno, el ahorro, bien, normalmente solemos tener una cuenta y lógicamente no tenemos más porque nos cobran comisión, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pero bueno, si somos 2 personas de la unidad familiar o somos 3, no tiene sentido, desde mi punto de vista, que todos cobremos en la misma entidad. Por una razón, si tú cobras la nómina y tienes una serie de requisitos que no son difíciles, porque el principal es cobrar la nómina, te abres un mercado. Es decir, si tienes un problema con ese banco, puedes acudir a otro y pedirle a ver qué opinas sobre ese tema. ¿Vale? Por ejemplo, con el ahorro. Si tú tienes el dinero en un banco y lo tienes también en otro, o tu mujer lo tiene en otro, pues puedes contrastar qué me das tú y qué me das tú. No tienes que ir a un banco nuevo. Ya con el que tú ves, bueno, pero no pasa nada. Si no hay problema, los bancos están encantados que vayas a pedir información porque los bancos se dedican a comprar y vender dinero. Entonces, evidentemente, pues quieren comprar en ahorro y quieren venderlo, que es préstamos. Esa es su mercancía. Bien, el coste de oportunidad. Si quieres, bueno, está claro que el ahorro está garantizado hasta 100.000 euros por entidad. Adquirir una casa, apartamento, campo, garaje, hay el coste de oportunidad. Es decir, si quieres comprar algo de eso, te tienes que preocupar o preguntarte qué es lo que dejo de comprar para ver si me interesa realmente o es otra alternativa que tenga que tomar a cabo. Bien, y hablo aquí de un tema que es los préstamos para hijos que quieren invertir en vivienda. ¿Vale? Esto es una cosa que mucha gente lo sabe, pero otra gente que no. Es decir, cuando uno tiene cierta edad, como todos, la mayoría que estamos aquí, perdonadme, en fin, pero el censo es como yo, estamos en esta historia, ¿no? Bien, hay que plantearse si te interesa tener más cosas a tu nombre o lo que realmente te interesa es ponerla a nombre de tus hijos, porque allí te vas a ahorrar dinero. Cuando te mueras, pues habrá impuestos que no se paguen. Pues hay una modalidad que es esta,
préstamos para hijos que quieren invertir en vivienda, que te permite prestar el dinero que quieras a tu hijo sin cobrarle un duro de interés. Eso sí, eso se formaliza en Hacienda, en el modelo 600, se registra y periódicamente tu hijo te tiene que ingresar lo que le has prestado, pero sin intereses. Lo puede hacer al final de la vida del préstamo o lo puede hacer regularmente durante el tiempo. ¿Y para qué utiliza ese dinero ese hijo? Pues para comprarse una casa, para comprarse un coche. Y es totalmente legal. Es decir, no te van a decir absolutamente nada. Es totalmente legal, siempre y cuando cumplas con esa condición. Hay que tener presente una cosa. Si no las cumples y viene una inspección de Hacienda, al dinero que le has prestado te va a colocar el tipo de interés legal de ese dinero y te lo va a tributar como renta. ¿De acuerdo? Pero si haces todo esto, no tienes que pagar absolutamente nada. Bien, está claro que el dinero no cae de las nubes, se va ahorrando poco a poco, ¿no? Y cuando tienes un dinero determinado, pues cuando te planteas, ¿no?, una inversión de este tipo, bueno, mientras tanto, ¿qué es lo que haces? Pues ver inversiones financieras que te den más rentabilidad que tener el dinero al 0% de interés. Bueno, aquí tocaría hablar de los planes de pensiones, los fondos de inversión de renta fijo variable. Bueno, en principio, los planes de pensiones y los fondos de inversión son muy parecidos. La diferencia fundamental está en que los planes de pensiones, como ya creo que sabemos todos, porque más de uno tiene plan de pensiones, lo que todos los años aportas te deduce de la declaración de renta. Y cuando tributa es cuando te jubilas y tributa como renta de trabajo por el total, porque evidentemente te has beneficiado de todas las aportaciones. Lo puedes hacer con rentas diferidas, es decir, poco a poco lo puedes ir rescatando o de golpe. ¿Yo qué aconsejo? Lo que yo aconsejo es hacerlo poco a poco, porque como todos sabemos, el IRPF es un impuesto progresivo. Si tú ganas 20.000 euros y le metes otros 20.000, ya no pagas un 15, pagas un 20 o un 25 o un 30 de renta, porque pasas de cobrar 20.000 a cobrar 40.000. Y entonces Hacienda te aplica un mayor porcentaje porque es renta de trabajo, no renta de capital. Es decir, te consideran como si lo hubieras ganado trabajando. Bien, ¿qué dice los fondos de inversión? Pues los fondos de inversión, todos sabemos que, bueno, todos sabemos, si no lo sabemos, aquí estoy yo para decirlo, la diferencia es que no degravan en la renta. Y cuando se obtienen los beneficios de ese fondo, no es cuando te jubilas, sino que es cuando se liquidan. Porque realmente un fondo de inversión y un plan de pensiones funciona exactamente igual. Bien, voy a poner un ejemplo. Quiero comprar un fondo de inversión o quiero aportar al plan de pensión. Bueno, vamos a ponernos en el fondo de inversión. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Un valor liquidativo. ¿Qué es un valor liquidativo? Un valor liquidativo es el precio de esa participación en ese fondo de inversión. Es decir, es la diferencia en ese momento, en ese día, entre lo que vale el fondo, porque normalmente esos fondos se invierten en acciones. El fondo es una cosa parecida a esta. Es como un grupo de personas que se juntan y aportan dinero. Y hay un tercero que va a gestionar la inversión que tú no quieres hacer porque no entiendes, porque te fías de esta persona. Bien, ¿qué hace con todo ese dinero de todos? Pues lo invierte. ¿Cómo lo invierte? Lo puede invertir en acciones o lo puede invertir en letras del tesoro o lo puede invertir en lo que se denomina renta fija. Es decir, la renta variable significa que el dinero que está en ese fondo se está invirtiendo en acciones. Entonces hay una renta variable porque depende del precio de la acción que fluctúa y depende de los dividendos. Los dividendos son la parte de los beneficios que esa acción te dé a final de año. Si lo haces de renta fija, pues evidentemente la rentabilidad estará en función de, como lo han invertido en deuda del Estado, o lo han convertido en letra del Tesoro, o lo han invertido en renta fija en ese sentido, pues es más seguro porque no hay fluctuaciones, los intereses te lo van a dar. Ellos deducen la comisión y te pagan lo que diga ese fondo, ¿verdad? Luego están los mixtos. Están los fondos mixtos, que son aquellos que combinan una parte de la inversión variable y otra parte de inversión fija. Si tú quieres arriesgarte más, pues dices, yo quiero que me inviertas un 80%, yo un 20% en fijo.
O al revés, si yo no quiero arriesgar mucho, pues digo, un 80% me lo inviertes en letra del tesoro y el 20% me lo inviertes en variable, es decir, en acciones. Para eso existen una gran gama de fondos de inversión. Bien, si queréis contratar un fondo de inversión, lo que yo os recomiendo, es decir, yo aquí, lógicamente, como podéis ver, no pongo nombres de ninguna entidad, porque evidentemente ni me pagan, ni creo que sea ético favorecer a una y a otras no. Pero es muy fácil. Tú te pones en internet y pones ranking de fondos de inversión, de renta variable, ranking de fondos de inversión, y evidentemente, ¡pum!, te salen cuáles son las más rentables. Si le dices que inviertan en el mercado nacional, que invierten en el mercado europeo, que invierten en Japón, y te sale el ranking. Entonces, la medida de ese ranking, cuando vayas a una entidad financiera, no vas a que te venda lo que ellos quieran, vas a lo que tú has visto de ese banco, que es más rentable, que cambia bastante. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, la letra y bono del tesoro ya lo he dicho. La letra del tesoro es de renta fija, es a corto plazo. Bueno, la renta fija de la letra del tesoro es un referente. Es un referente en el sentido de que cuando una letra del tesoro está al 2%, está claro que los bancos se van a guiar por eso, ¿vale? Porque la competencia que tiene es la letra del tesoro. Entonces te van a poner por debajo del 2% o un poquitín superior, pero no te ponen el 4%. Porque la letra del tesoro la emite el Estado y el Estado lo que quiere es subir el tipo de interés también porque le interesa la economía. Si estamos en recesión, quiere bajar el tipo de interés como está ocurriendo ahora. Las letras del Tesoro están por debajo del 2%. Las letras del Tesoro están del 1,20, 1,30, 1,60, lo que están dando una letra del Tesoro. Tiene una particularidad que son intereses de descuento y no intereses, pero ahí no voy a entrar. Y eso, pues para las entidades financieras, si tú vas a una entidad financiera y miras a cómo está la letra del Tesoro, pues ya tienes una referencia. No te van a dar más que eso. ¿Vale? No te van a dar más que eso. Si quieres comprar letra del Tesoro, lo que te recomiendo es que no la hagas en un banco, sino que te vayas directamente a la oficina del Banco de España, en Alicante, y te ahorras las comisiones. ¿Vale? Es más, en los bancos generalmente no te las ofrecen. Te ofrecen fondos de inversión con letras del Tesoro. Es decir, el fondo de inversión se encarga de comprar letras del Tesoro en los bonos del Estado. La diferencia entre letras y bonos del Estado está a corto. Letras del Tesoro es al año te liquidan. Los bonos o bonos del Estado te lo liquidan a los 3, a los 15, a los 10 años, a los 30 años. Es decir, hay emisiones de deuda a muy largo plazo. Bien. Vale, lo que he dicho antes, ¿no? Si la inversión en bolsa, lógicamente, tiene más riesgo, pero tiene una doble rentabilidad si tienes suerte. Si tienes suerte y se sabe invertir. Que si sube, ganas dinero y tienes los dividendos de esa empresa. Porque como ahora señalaré, esto es una cosa que ahora ha cobrado mucha importancia. Y luego están los mercados de derivados financieros, criptomonedas, oro y plata. Bien, vamos a... bueno, esto es una cosa que no he dicho. Existen fondos de inversión que son sostenibles y socialmente responsables. Es decir, tú eres una persona que te preocupas por el medio ambiente y socialmente y dices, bueno, yo mi dinero no quiero que vaya a armas. Mi dinero no quiero que vaya a empresas que se dedican a producir petróleo. Quiero que mi dinero vaya a empresas responsables. Entonces, esto es los criterios que siguen. Aquí he puesto BBVA porque no hay forma de quitarlo. Pero criterios ambientales, criterios sociales y de gobernanza. Son 3 criterios que lo podéis leer, lo que podáis, que hablan de este tipo. Vamos a seguir avanzando. Bien, con el tema de las criptomonedas. El tema de las criptomonedas, yo no soy partidario del tema de criptomonedas, porque entre otras muchas cosas, fijaros en esta noticia, que fue en marzo. No sé si la visteis alguno, esto fue en el Confidencial, pero también salió en El País, que es que una criptomoneda, que es el Bybit, que es la segunda más importante después del Bitcoin, que gestiona 20.000 millones de dólares en depósitos de 60 millones de clientes, no es moco de pavo.
pudo sortear el robo de los hackers coreanos. Los hackers coreanos entraron en esta moneda virtual, entre comillas, y se llevaron 1.360 millones que se lo llevó el gobierno norcoreano. Evidentemente, esta sangría que hicieron en esta jugada de pocas horas pudo ser paliada, porque claro, cuando ocurre esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo el mundo que tiene ahorros en esa criptomoneda inmediatamente va a venderlas para convertirlas en dólares o convertirlas en euros. ¿No es eso? Todo el mundo quiso reconvertir, entonces, para hacerle frente a la demanda, como tenían reservas en oro, tenían reservas en euros, tenían reservas en divisas de otros países, pues pudieron hacerle frente y al mismo tiempo le pidieron préstamos a otras criptomonedas para que el sistema no se cayera, porque si se llega a caer esta moneda, no solamente hubiera caído ella, sino que hubieran caído todas las demás. Se hubiera producido un efecto cascada. Esto es lo mismo que ocurre, o sea, cuando hablamos de los bancos, decimos, nunca entra un banco en quiebra. ¿A que no? Cuando a un banco le van mal las cosas, ¿qué es lo que ocurre? Que el Banco de España lo rescata. ¿Y por qué lo rescata? Y no lo deja caer. Pues porque eso produce un efecto cascada. Es decir, el dinero que hay en la economía, un 10% es dinero tal cual lo conocemos, pero el 90% restante es ficción. Lo crean los bancos mediante la concesión de préstamos y créditos. Es decir, cuando tú vas a un banco y metes 1.000 euros, ese banquero sabe que esos 1.000 euros tú no vas a ir a recogerlo. Quizás a lo mejor un 10%. Los 900 restantes que quedan ahí, dice, bueno, ¿qué hago aquí? Están haciendo risa. ¿Qué es lo que hago? Lo aprovecho para dar préstamos. Entonces, doy un préstamo por 900 o por 800. Entonces, ¿qué es lo que hago? Un apunte contable. Este señor me lo debe y se lo pongo en su cuenta. Eso que se lo pongo en su cuenta no lo recibe en efectivo. ¿Qué es lo que hace? Lo paga en transferencia o lo paga en crédito. Y ahora que todos vamos con las tarjetitas, pues evidentemente no hace falta dinero físico. Con lo cual, las entidades bancarias pueden crear más dinero bancario. Pero claro, todo este tinglao se va a pique si vamos un día y no tenemos dinero. Entonces, ningún banco entrará en quiebra. ¿Vale? Y tenemos garantizados los 100.000 euros. En fin, como vemos aquí al final, dice, se ha convertido en la tercera potencia en reservas de criptomonedas, Corea del Norte, detrás de Estados Unidos y Reino Unido. ¿Y por qué tienen fondos ilegales incautados? Es decir, los bancos centrales de los países tienen criptomonedas, pero no porque los quieran como reservas. Es decir, no quieren criptomonedas, lo que quieren es dólares, esto que son monedas estables, que no tienen fluctuaciones. Y cuando las tienen ¿por qué? Porque hacen, todos sabemos que mucho de ese dinero va de forma ilegal, entonces cuando hacen una operación que recogen y todo, pues entonces sí que lo consideran ahí. Bien, ya he dicho que las criptomonedas no es nada partidario, es muy volátil ese mercado. Los derivados financieros, pues esto, comprar opciones y el futuro, esto tampoco vamos a detenerlo mucho. Es, por ejemplo, comprar acciones, en vez de pagar el día, hoy pago dentro de un mes. Me comprometo a pagar a tal precio. Si acierto, gano. Si pierdo, pues tengo que pagar. ¿Vale? Es un mercado a plazo. Bien, mercado no especializado, no recomendado por inversores minoristas. Es decir, lo que hacen aquí es que apuestan. Por ejemplo, el IBEX 35. Este mes va a subir un 3%. Vale, yo apuesto a que suba un 3%. Yo apuesto a que suba un 4%. Entonces, esa apuesta es una apuesta que supone dinero. Y entonces, la diferencia es lo que hace que gane o pierda dinero. Evidentemente, esto no está a nuestro alcance. El oro y la plata, que también es una opción que parece que ahora en estos momentos de baja tipo de interés también se pone como alternativa. ¿Qué ocurre con el oro y la plata? Pues el oro y la plata se puede comprar de forma física o también con fondos de inversión. Es decir, hay fondos de inversión que el activo con el que especula ese fondo de inversión son oro y plata. Y entonces tú no tienes que tenerlo en tu casa, sobre la plata. Tú en función del tipo de interés que te dé ese fondo de inversión. ¿Pero qué ocurre con el oro y la plata? Bien, ha habido mucha gente que ha hecho mucho dinero con el oro y la plata. Y hace poco, con los famosos aranceles de Trump, ¿verdad?, que todos hemos visto los resultados, pues evidentemente la economía se hundió y, en fin, ¿por qué Trump dio marcha atrás?
es algo que todos sabemos, creo yo. No dio marcha atrás porque ahora se ha hecho buena persona, evidentemente. Dio marcha atrás porque Estados Unidos debe 28 billones, 28 con B, es decir, 999.999. Eso, más uno más, ¿vale? Es 1 billón, debe 28, de los cuales 1 millón se lo debe a China y otro billón se lo debe a Japón. ¿Qué ocurre si tú ves que tu moneda tiende a fluctuar, que no es segura? ¿Qué es lo que quieres? Pues quieres venderla. ¿Quieres venderla? ¿Qué significa? Quieres vender esa inversión en dólares y pasarlo a francos suizos. El banco suizo subió una barbaridad, o a oro. Y claro, en ese periodo, el que invirtió en oro antes de que Trump diera esta historia, pues lo vio claro. Dijo, uy, es que hay una jugada perfecta. Lo hago y luego este hombre va a hacer esto. Si no aciertas. Pero claro, ahora el oro, ahora la tendencia, mira los precios del oro, y ahora los precios del oro no siguen subiendo. Ahora están bajando. ¿Por qué están bajando? Pues están bajando porque la incertidumbre que había se ha frenado. Es decir, parece ser que ya no hay esa incertidumbre y que parece ser que este señor, como le han llamado al orden, porque había un problema de dólar a nivel mundial, no voy a entrar aquí porque esto ya sería meterme en camisa 11 horas, pero evidentemente esa inestabilidad nos ha beneficiado a nosotros. Por ejemplo, nosotros antes de este señor teníamos un euro que estaba depreciado. Es decir, con respecto al dólar valía menos, ahora vale más. Y eso es bueno, porque el petróleo nos cuesta más barato, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué significa? Menos inflación. ¿Qué significa? Porque el Banco Central Europeo puede bajar los tipos de interés. Bueno, seguimos adelante. Bueno, aquí me he atrevido, eso es un atrevimiento que he hecho porque digo, bueno, me voy a mojar, ¿vale? Y para el momento actual, abril del 2005, he puesto varias alternativas de inversión para particulares. La primera inversión sería sin o con poco riesgo. Y aquí hay 4 alternativas. Aquí hay 4 alternativas. Imposición al plazo fijo, letra del Tesoro a 1 año, fondo de inversión de renta fija, rentabilidad inferior al 2%. O prestarle a los hijos sin intereses, realizar una inversión, como hemos dicho antes, ¿verdad? Que es otra forma de utilizar el dinero. Bien, B, si estás dispuesto a asumir más riesgo. Si estás dispuesto a asumir más riesgo, la alternativa, se quiere obtener unas rentas periódicas cada mes. Si cada mes necesitas dinero o quieres obtenerlo cada mes, pues en este caso hay una modalidad que es seguro de renta vitalicia, que está especialmente pensada para personas de 60 a 80 años, para jubilados, que es como otro fondo de inversión que te garantiza una renta hasta tu finalización, hasta que mueras, y esto es otra fórmula que te permite una renta periódica. O inversión en un piso apartamento para alquilarlo. Bien. Las ventajas: mercado inmobiliario en crecimiento, rentas periódicas y valor de la inversión a largo plazo al alza. Inconveniente: se necesita más dinero que en renta vitalicia y la liquidez. Si quieres vender esa casa, pues evidentemente no es tan rápido como meterte en otro tipo de inversión. Y la alternativa B, si está dispuesto a asumir riesgo, una alternativa 1 y una alternativa 2. Lo que ganes o pérdidas, aquí tienes ganancia o pérdida. Se recupera al final de la inversión. Es hacer un mix de inversión donde coges un fondo de inversión de renta variable o mixta y dedicas solamente máximo un 50% o un 60%. Y luego una inversión en valores del IBE con altos dividendos que son menos volátiles. En fin, voy a explicar esto un poco. ¿Qué está ocurriendo en el mercado financiero ahora? En el mercado financiero lo que está ocurriendo es que al bajar los tipos de interés, pues evidentemente hay mucho ahorro, ¿verdad?, que está buscando dónde colocar ese dinero. ¿Y dónde lo va a colocar? Pues en renta variable. Es decir, la demanda de la bolsa en este año va a subir. Si además eso va unido a que la economía de España va bien, es decir, ¿por qué va bien? Pues va bien, por ejemplo, las últimas cifras, este año, el año pasado, 3.300.000 y pico autónomos de más. Esto significa, son personas que tienen negocios y que hay actividad. La inflación está controlada, los tipos de interés están a la baja, las viviendas
están aumentando la construcción de viviendas de rehabilitación como de obra nueva. La obra nueva actualmente está concentrada en 5 provincias. Es decir, el 49,7% de la vivienda se está construyendo en 5 provincias. En Sevilla, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Alicante. ¿Vale? Está claro cuál es la motivación, es el tema turístico, pero bueno, esto es un fenómeno que va a ocurrir. Pero ¿esto qué significa? Pues significa que las cosas no van a ir mal. ¿Vale? Si el señor Trump no nos deja, o la guerra de Ucrania, pues no pasa nada, o lo de Gaza no va más. Es decir, en la economía no hay nada cierto. ¿Vale? Siempre está sujeto a lo que pasa es que puede graduar el grado de incertidumbre para tomar decisiones. Bueno, pues eso es lo que yo digo. Evidentemente, si me están dando el 1 y pico % y resulta que hay empresas del IBEX 35, es decir, la empresa IBEX 35 significa las 35 empresas de la bolsa que más liquidez tienen, es decir, que más volumen de negocio tienen. ¿Vale? Entonces esto es bueno, porque sabes que si tú mañana quieres vender, va a haber alguien que quiera comprártela. Si lo compras fuera del IBEX 35, no hay problema, vas a encontrar otra persona que te la va a querer comprar, pero no es tan rápido en este sentido, ¿vale? Bien, en el IBEX 35 actualmente las empresas consolidadas, las empresas, podríamos decir, que tienen una baja fluctuación, esto hay que mirar, es decir, si tú miras los gráficos de la bolsa por acciones, puedes ver el comportamiento con los años de cómo ha ido la cotización. Pues hay acciones, que no voy a decir nombres, donde tienen muy poca fluctuación. Es más, si observas lo que le ha pasado a esa acción en este periodo compulso, verás que hay acciones que han bajado mucho, sin embargo, estas se han mantenido o han bajado muy poco. ¿Por qué? Pues son muy estables. ¿Y qué ocurre además con este tipo de acciones? Que te dan un 7 o un 8% de rentabilidad en los dividendos al año siguiente. Con lo cual, fijaros, un 2, un 8, un 7. Esperas un año. Tienes el riesgo de que baje, pero la coyuntura económica parece ser que no es mala. Puedes también ganar porque aumente de precio. Bien, esto es una cuestión mía personal, ¿vale? No quiere decirse que ahora a ver si alguien va a hacer esto y va a salir mal y me va a ir a mi casa a buscarme. Evidentemente no se trata de eso, ¿no? Bueno, una vez hablado de esto, bien. Bueno, ahora, para finalizar yo la conferencia la he titulado Economía de andar por casa. Pero evidentemente, después de todo lo que acabo de decir, vaya capitalista, vaya elemento que viene a hablarnos aquí de dinero, y venga dinero, y no. Quiero que se quede también otro sabor de boca. Porque hay una casa, que es la casa nuestra, que es la casa donde todos vivimos y que todos queremos que vayan las cosas mejor. Pero hay otra casa mucho más grande, que es esta. Nuestra casa común, el planeta Tierra. Y evidentemente, en estos 2 últimos acontecimientos que nos han pasado, la crisis del 2008 y la pandemia, si una cosa queda clara, o el apagón que ocurrió el otro día, una cosa que queda claro es que aquí no nos vamos solos. Es decir, el bienestar de uno depende del bienestar de los demás. Y entonces esto es importante porque para tener una economía solvente, evidentemente, te tienes que fijar también en que las cosas vayan bien y qué puedes hacer para que las cosas vayan bien. Pues yo he señalado aquí unos puntos. Nuestro bienestar depende de los demás y del estado de la naturaleza. Solidaridad intergeneracional. Es decir, estamos destruyendo el planeta. Y evidentemente, ¿qué va a pasar con las generaciones que vienen detrás? Yo estoy preocupado porque tengo solidaridad intergeneracional. Mis hijos, mis nietos, los de los demás, la especie humana, me preocupa. Y entonces cuando voy a comprar, cuando voy a moverme, pues eso es una cosa que tengo presente. O tendríamos que tener presente. Bueno, la mayoría de bienes y servicios son públicos. Bien, compramos una cosa, pero el semáforo, la carretera, la educación, todo es público. Es decir, por cada uno que utilizamos, 5 son públicos, es de todos. Tenemos que cuidarlo y tenemos que contribuir. Es decir, pagar impuestos hay que pagarlos. Porque evidentemente los estados fuertes, las sociedades fuertes son aquellos que tienen estados fuertes. Bien, la igualdad de oportunidades.
es un aspecto fundamental, ya señalado ya al principio, que es un ejemplo de igualdad de oportunidades, porque el Estado, como he dicho antes, al principio, tiene 3 misiones. Regular la economía, estabilizarla y redistribuirla. Regula la economía, ¿cómo? Por tanto, seguridad jurídica, procurando infraestructuras, garantizar la competencia, dar justicia. Estabiliza la economía. ¿Qué significa que estabiliza la economía? Pues que utiliza los impuestos y los tipos de interés para que la economía crezca de una forma armónica. Es decir, cuando la economía crece muy rápido, el PIB crece muy rápido, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Qué es lo que hace el Banco Central Europeo? La frena. Chicos, se va muy bien, ¿por qué la frena? Déjala que siga adelante. ¿Por qué la frena? Porque está claro que cuando una economía crece muy rápido, es como un tren que va muy rápido. ¿Qué puede ocurrir? Que se estrelle. Y estrelle significa que la inflación suba. Y si sube la inflación, como decía Keynes, los precios son inflexibles a la baja. Es decir, Keynes fue un famoso economista que se hizo famoso con la crisis del 1929, y que dijo esta famosa frase que ha quedado para la posteridad. Los precios son inflexibles a la baja. Es decir, una vez que suben, sube muy rápido, pero hacerlos bajar cuesta. Entonces, por eso, cuando la economía va muy bien, pues evidentemente el Estado, con la política fiscal contractiva, es decir, sube los impuestos, baja el gasto público y frena la economía, y el Banco Central Europeo, ¿qué hace? Sube el tipo de interés para que se consuma menos. Pero si es al revés, si las cosas van mal, estabiliza la economía. ¿Cómo la estabiliza la economía? Pues al revés. Si las cosas van mal, ¿qué es lo que hace el Estado? Aumenta el gasto público, más subvenciones, más infraestructura para que la economía se relance. ¿Y qué hace el Banco Central Europeo? Baja el tipo de interés. ¿Para qué? Para que la economía nuevamente tenga un esto. Bien, esto es estabilidad, lo que da la economía, lo que da el Estado. Y la tercera, muy importante para la igualdad de oportunidades, es la redistributiva. La redistributiva tiene 2 formas. La redistributiva es cuando el Estado hace que las rentas o la riqueza pues no sea así, sino que la renta se suavice. Los ricos y los pobres no sean tan ricos ni sean tan pobres. Eso lo hace bien antes o bien después. ¿Antes cómo? Sanidad pública gratuita, educación gratuita, muchas cosas gratuitas. ¿Por qué lo hace? Pues es una forma de dar igualdad de oportunidades. ¿Y eso qué es lo que hace? Porque la gente no se pueda gastar dinero, con lo cual está produciendo redistribución. Y a posteriori, cuando los impuestos hay que pagarlos. Chicos, ¿por qué yo tengo que pagar más impuestos? Porque son progresivos. Cuanto más ganas, más porcentaje pagas. ¿Y por qué? Para redistribuirlos. Porque el sistema de economía de mercado, como hemos visto, es imperfecto. La competencia no es perfecta, es imperfecta. Entonces, claro, como los oligopolios, como las competencias monopolistas se detraen renta que no le correspondería, alguien tiene que quitárselas de alguna forma. No para desestabilizar la economía, sino para darle seguridad y darle estabilidad. Bien, ahora hablo aquí, a ver, como veis. Bueno, vamos a ver si acabamos ya. La desigualdad evidentemente es un problema social y que esto pues hay que tenerlo presente. Y yo hablo ahí del índice de Gini y la curva de Lorenz. Ahora un gráfico muy rápidamente lo pondré. Y la propensión marginal a consumir. ¿Qué es esto de la propensión marginal a consumir? Bien, ahora hay un debate que si el salario mínimo interprofesional, que se sube más, que se sube menos. Bien, hay una cosa que no se habla en los medios, que es la subida del salario mínimo interprofesional, ¿qué está causando en la economía? La subida del salario mínimo interprofesional lo que está causando es un efecto multiplicativo en el consumo y en la inversión. Me explico. Si yo inyecto 100 euros a una persona que tiene mucho dinero, ¿qué pasa? Porque ese dinero no lo consume. ¿Qué es lo que hace? Lo ahorra. Luego la propensión marginal a consumir es muy bajita. Pero si yo inyecto 100 euros a una persona que está aquí, ¿dónde va ese dinero que inyecto? Al consumo. Y si va al consumo, produce un efecto multiplicativo. Es decir, esa tienda vende más, compra más al proveedor, el proveedor a su vez compra a otro y crea un efecto multiplicativo parecido a lo que ocurre cuando tiramos una piedra a un estanque, ¿vale? Que se produce ondas expansivas. Luego, este efecto es muy importante. Es muy importante porque, por un lado, estamos redistribuyendo para que la sociedad sea más igualitaria, pero por otro lado, desde un punto de vista económico, es positivo para la economía. Bien, luego, el tema comportamiento holístico. ¿Qué significa esto? El sentido holístico de pertenencia a la naturaleza
guía nuestro comportamiento, nos da mejores personas y reducirá el bienestar. Es decir, el comportamiento holístico es aquel que no considera al hombre o a la persona como el rey de la naturaleza. El ser humano está en la Tierra y debemos respeto a todos los seres que están con nosotros, tanto de un caso como de otro. Entonces, ese planteamiento holístico de entender la vida te hace no solamente más responsable, sino de tiempo, yo creo, un poquitín más feliz. En fin, ahora, por último, bien, esto es lo que he hablado antes de gente de Gini. Mira la desigualdad. El índice de Gini es un índice que lo inventó este señor, Gini, y que expresa el nivel de desigualdad que hay de distribución de la riqueza, ¿vale? Y es decir, que cuando en una economía más porcentaje de la renta que se produce va a menos gente, evidentemente es más desigualdad, tiene un nivel de desigualdad mucho mayor que en aquellas sociedades donde la mayoría de renta se redistribuye más. ¿Y eso cómo se mide? Pues se mide con un índice. Cuanto más alto es más desigual ese país o esa sociedad. Bien, ¿qué vemos aquí? ¿Qué contrastamos aquí? Vemos que el índice de Gini, Sudáfrica 63, Namibia 59, tal. Bueno, estos países que tienen una característica en común, no son países ricos, son países subdesarrollados. ¿Y por qué tienen ese problema de desigualdad? Porque no tienen un Estado fuerte, no se paga impuestos. Entonces el Estado ahí no cumple la misión que está cumpliendo aquí. Y eso hace que sea muy difícil que puedan salir adelante. Si nos fijamos ahora en España, fijaros, 67, 20, 31, lo tenemos a la mitad. Y los siguientes países pues están más o menos en nuestra órbita. ¿De acuerdo? Bien, el índice en la curva de Lorenz también viene a decirnos algo parecido. Y yo me voy a centrar aquí, para que veáis el efecto que produce un auge económico. Como, entre comillas, es posible que se produzca, en fin, el auge económico de la vivienda, sabéis que produjo el crash de 2008, ¿verdad? ¿Acordáis? El 2008 produjo, sí. Bueno, ya, me queda nada, me queda esta última. Y entonces vemos aquí, en 1996, ¿cómo era la curva de Lorenz? En el 96 era esta. Estaba, cuando más te acerque a la diagonal del eje de abscisas, aquí se representa el nivel de renta. Y aquí se representa el porcentaje de población. Y aquí se representa el nivel de renta. El 100% de la población, el 100% de renta que se ha generado en el país. ¿De acuerdo? Si estuviera totalmente bien, o sea, equitativamente distributiva, sería una diagonal. Cuando esta curva más se acerque aquí, es más igualitaria la distribución de la renta. Cuanto más se aleje, es más igualitaria. Fijaros lo que ocurrió en el año 96. Estábamos aquí situados. Sin embargo, en el 2000, ¿qué ocurre? Se separa. ¿Y qué ocurre en el 2006? Se vuelve a separar. Es decir, se produce un problema de redistribución de la riqueza negativa, en el sentido de que es más desigual. ¿Y qué es lo que ha generado eso? ¿Qué ocurrió del 96 al 2006? Está claro que es un periodo de auge económico, ¿verdad? Fundamentalmente del ladrillo, ¿verdad? Donde hubo mucha especulación, mucha gente que se hizo rica, en fin, esto se ve reflejado aquí también. Bueno, y finalmente el tema de la huella ecológica. El tema de la huella ecológica es una cuestión que para mí tiene mucha importancia porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Que no voy a, en fin, esto es algo que todos más o menos tenemos claro. Eso también se lo pregunté a inteligencia artificial. Digo, ¿para qué lo voy a poner yo? Si ya seguro que me lo dice inteligencia artificial. Pues se lo pregunté y ahí lo pone. Reduce, reutiliza, recicla. Primero reduce, luego reutiliza y finalmente recicla. Ahorra energía, usa el transporte sostenible, consume productos locales y temporadas, reduce el consumo de carne, plantas, árboles y cuidado nada, productos sostenibles, infórmate y educa a otros. Y, en fin, estamos acabando. Y he resaltado aquí dos frases que he creado conveniente, extraídas del País recientemente del 7 del 4, que es Alicia Valdés, politóloga y doctora en humanista, que dice: se persigue que todos deseemos los mismos productos y busquemos diferenciarnos en la similitud. Nunca hemos querido ser tan diferentes, pero quizá nunca hemos sido tan iguales. Mismos teléfonos, mismos muebles, mismos series, mismas prácticas tecnológicas. Pero el deseo no se acaba de saciar. Y en una constante huida hacia adelante no se percibe un aumento del bienestar de consumo. Y otra frase aquí que he resaltado, para finalizar,
que es una frase que yo he resaltado de una revista que estoy suscrito, que dice lo que genera, están hablando un corredor de montaña y un Eduardo Martínez, que es un geógrafo, famoso ambos por sus aportaciones en el mundo de la ecología. Lo que genera más ganas de luchar por un futuro mejor es observar una interacción que tiene el hombre, esa explotación abusiva de los recursos naturales. Hablamos de los recursos como si el medio ambiente fuera un supermercado a que pudiéramos ir a abastecernos de todo lo que precisamos, sin límite. Y olvidamos que nosotros también somos parte de esa naturaleza, como las bacterias, los osos, o toda esa enorme diversidad biológica que precisamente precisamos que siga, que no se pierda. Vivimos sin pensar en el largo plazo. Y bien, ya finalizar, ya lo digo ya, esto sería lo que la ciencia económica dice sobre este tema. Ya lo dijo la definición de la economía, ya lo ha dicho José Manuel. Robin dijo que la economía es una ciencia que contempla la conducta humana mediante el estudio de relaciones existentes entre los fines y los escasos. En resumen, que la economía pues intenta solucionar un dilema. Las necesidades del ser humano son ilimitadas, mientras que los recursos que las satisfacen son escasos. Entonces, claro, porque aquí no habría conflicto. Si todos los recursos fueran ilimitados, pues esto sería el paraíso, pero no es así. Está limitado y tenemos que buscar la forma más eficiente de asignarlo. Pero claro, en este proceso de elegir, porque los recursos escasos tienen usos alternativos, es decir, cuando utilizo una madera para hacer una puerta, no lo hago para hacer una ventana. Entonces, no hay madera para todo. Entonces hay que pensar qué es lo que realmente necesitamos. Esa es la función de la economía. Y hay otro importante concepto, que es el concepto de la economía, que es la utilidad marginal decreciente. Esto queda reflejado en la obra de Kubrick. No sé si se acuerdan, esta película, la edad que tenemos la hemos visto a mayoría, ¿no? Que es Naranja Mecánica. En Naranja Mecánica hay una escena, que no sé si la recordaréis, donde el sanguinario lo pillan porque le encantaba la violencia. ¿Acordáis que cantaba la violencia? ¿Y qué es lo que le hacen? Pues lo encierran en una habitación, le cogen los párpados y empiezan a proyectarles escenas de violencia. Al principio se le lame qué bien, pero conforme va pasando una y otra, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que cada vez le satisface menos. Y hasta llega un momento que no quiere mirar. ¿Y esto por qué? Pues porque la utilidad marginal, es decir, el uso que utilizamos de las cosas, no es el mismo en el consumo de la primera, que de la segunda, que de la tercera, de la cuarta. Va descendiendo. Y como va descendiendo, el que es rico y tiene muchas cosas y va teniendo más cosas, se piensa que va a tener el mismo grado de felicidad que con la primera. Y esto va descendiendo. Y en este descenso llega un momento que te planteas si realmente la felicidad está en eso. Y hay que buscar otras cosas. Y en Maslow también hablo de esto, pero ya no entro más y ya lo dejamos aquí. En fin, yo ya doy por finalizado la reunión. Bueno, se ha prolongado un poco más de lo... Buenas tardes. Hola. Darte las gracias por la conferencia, ha sido muy agradable y muy amena. Y solo preguntarte, por ejemplo, lo que has dicho de los préstamos a los hijos, si pusieras profundizar y explicar un poco eso, porque no me ha quedado muy claro. Vale. Esto es un sistema donde tú puedes hacer, o sea, si tú haces una transferencia superior a 1.000 euros, tienes que justificar de dónde viene ese dinero en el banco. Te lo exige la nueva ley que existe. Pero si tú tienes un documento donde tú has firmado con tu hijo un contrato de préstamo, firmado por ti y por tu hijo, o por tu hija, o por hijos, ¿vale? Donde ahí se ponen las condiciones del dinero que le prestas, sin limitación. Y al mismo tiempo, ese documento que hay firmado entre los dos, te vas a Hacienda y lo registras, tienes el justificante que demuestra que ese dinero es legal. Lo estás transfiriendo a tu hijo y que eso es legal. Con lo cual no tienes ningún problema ni con el banco, ni tienes problemas con Hacienda. Eso sí, si tu hijo se ha comprometido mensualmente a darte 300 o 400 euros, te lo tiene que ingresar en la cuenta, si se ha dicho que tienes que ingresar en la cuenta, o no. Si ha dicho que dentro de 5 años me lo devolverá, pues dentro de 5 años tendrá que producirse ese ingreso.
No sé si te he contestado. El tiempo, puedes poner el tiempo que quieras. No hay limitaciones de tiempo, ni de tiempo, ni de cómo amortizarlo. Muy interesante, muy interesante. Yo, de hecho, lo he practicado. Hombre, estaba hablando de tu hijo. Bueno, evidentemente, si no lo devuelve, lo que hace Hacienda es que te aplica el tipo de interés de mercado que tenga en ese momento. Y eso te lo considera como renta. Y tienes que tributar por ello. ¿Perdón? A ver, es que no. Sí, no. Ver, un poco de orden. Vamos a ver. Claro, ¿quién tiene que ser a hijos. Sí. Padres a hijos. ¿Solo vale de padres a hijos? Es el único. Padres a hijos. Y Manolo, si por ejemplo en ese transcurso fallecen los padres, ¿qué ocurre? Bueno, ahí ya entramos en un problema patrimonial. Sí, es decir, Perdón. eso seguiría siendo una deuda que tiene tu hijo, que evidentemente no restaría el patrimonio, sino que tendría que devolverse de alguna forma, ¿de acuerdo? Para tributar, porque el problema es de tributar. Porque hay que tener en cuenta una cosa: si esto no se cumple, una transferencia de X dinero, eso es una donación, y las donaciones tributan. ¿De acuerdo? Si tú no cumples estos requisitos, hay una muerte, entonces evidentemente el Estado, es decir, la Hacienda no va a dejar de cobrarte, lo va a querer cobrar en función de eso que tendría que haber sido. Ya, o sea, que es como una deuda, ¿no? Una deuda que pasa a la herencia. Que no te oigo. Que es como una deuda que pasaría a la herencia. Una deuda no, porque esa deuda, en cierta forma, tendría que darla a la herencia. Claro, si tú figúrate que hay varios hijos, y a uno se le da el préstamo y a otro no. ¿Verdad? El que no ha recibido el dinero dice, oye, que son míos. Y le exigirá que ese dinero lo ponga en el patrimonio para luego repartirlo y se pague. Por aquí tenemos otra. Hola, Manolo, te quería preguntar, es que me ha llamado la atención esto del Banco de España en Alicante, eso que vas directamente. Sí. ¿Me lo puedes explicar un poquito esto de deuda pública o algo así, o bonos? Sí, puedes comprar cualquier emisión del Estado que haga. ¿Vale? Letra del Tesoro, o sea, las letras del Tesoro se están emitiendo continuamente porque la deuda que tiene el Estado, se va pagando y se van. Es decir, el banco emite una letra del Tesoro de 5.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces tú has entregado ese dinero, pero dentro de un año te van a devolver los 5.000 euros más los intereses. Ojo, es que lo que dice, calculado no sobre los 5.000. ¿Sí? Perdón, vamos a ver. Si tú es una letra del Tesoro de 5.000 euros, tú cuando la compras esa letra no pagas 5.000 euros, pagas 4.800. ¿Ah, sí? Sí, porque los intereses es un interés de descuento. Y cuando el Banco de España te devuelve el dinero, te devuelve 5.000, porque la letra es de 5.000. Lo que pasa es que tú has dado 4.800. Si te han aplicado el tipo de interés, no a lo que has entregado, que son 4.800, te aplican el tipo de interés al 5.000, que tú no has entregado. Vale, comprarlo es acercarse y entonces tendrás que pagarlo con un cheque, tendrás que pagarlo en fin, esto ya es cuestión de que vayas allí y te informes. Vale. Es que no, que cuando se emiten eso de la deuda pública y todo eso. Sí, la deuda pública a corto plazo son las letras del Tesoro. Y si quieres invertir a más largo plazo son existen también letras y pagarés del Tesoro. Y a largo plazo pues están los bonos y los empréstitos, que son a 3, 5, en fin, hay emisiones continuamente. Vale. Que puedes invertir a más plazo. Y atención, aunque tú inviertas por ejemplo, hay casos, ahora no es el momento, pero hay veces, ahora que preguntas eso, que cuando los tipos de interés son altos, una buena inversión es comprar un empréstito o comprar un bono, por ejemplo, a 10 años. Y el interés que te dan es el 3%, o el 4%, o el 5%. ¿Por qué? Porque los tipos de interés están altos. Están altos, entonces el tipo de mercado es el 5%. ¿Tú qué haces? Pues tienes 5 años para cobrar ese tipo de interés. Pero si dentro de 3 años te quieres deshacer porque necesitas el dinero, lo puedes hacer. Porque la letra del Tesoro
como los empréstitos, como eso, tienen un mercado secundario. Es decir, puedes venderlo a otra persona que le interese. Y seguro que le va a interesar. Sobre todo, si dentro de 5 años el tipo de interés ya no está en el 5, está en el 3 o está en el 2. Le interesa más comprar el que tú tienes que comprar uno nuevo. Ya. Vale, es que todas estas cosas desconocemos por completo. ¿Alguna pregunta más? Pues, Manolo, muchísimas gracias por tu amabilidad, sobre todo por tu altruismo, tu interés en difundir algo que está claro que sientes, que es pasión por la economía. Bien, pues gracias a todos por venir y convocaros para el próximo lunes, que tenemos el último lunes de la UNED, que será el título Hablando en color, la simbología de los colores como lenguaje cultural, y que lo impartirá Óscar Martínez, que es un profesor almanseño, aunque es profesor en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Valencia. Así que nos vemos el próximo lunes. Buenas tardes. Bueno, no lo he dicho al principio, quería dar las gracias a todos los asistentes que se me olvidó al principio. Estaba pensando en...